silencio. Hoy en Rompiendo el Silencio. La mayoría de las personas admiran a aquellos que se lanzan en busca de lo que desean. Los tildan de valientes porque no le temen a nada. Lo que no saben es que se lanzan a pesar de estar aterrados. Lo hacen con miedo y por eso son valientes. Quédate con nosotros para que veas cómo, a pesar de ser temerosas, si te lanzas, puedes salir triunfante. Ya comenzamos. Olá, muito buenas tardes, como estão todos ustedes? É placer estar aqui uma vez mais, uma tarde mais com todos ustedes e saludo especial aí para todos aqueles que nos veem neste momento. Estamos aqui conectados desde o estúdio de Rompiendo el Silencio com todo o estado de Texas e hoje com tema super importante, ¿verdad, Bel? Así es, Michelle. Hola a todos los que nos están viendo en esta tarde. Estaremos hablando de cómo superar nuestros miedos, cómo identificarlos, cómo saber para poder así alcanzar las metas que tal vez por causa de los miedos, Michelle, las personas no logran vencer, no logran alcanzar. Es verdad. Entonces, aquellos que nos están viendo ya pueden sentarse, no se despeguen de su televisión, que el tema de hoy estará súper bueno. También si quieren dar su comentario por WhatsApp al 832-231-2091 o si quieren llamarnos, nos pueden llamar al 713-665-6115. Sí, nuestras líneas ya están ahí a disposición y queremos escuchar su opinión. Usted es de aquellas personas que sí enfrenta sus miedos, ¿verdad, Bel? ¿O usted es de aquellas personas que el miedo le paraliza? Bueno, hoy nosotros vamos a tener muchas herramientas que van a ayudar a muchas personas a salir de este lugar donde están y avanzar. Y bueno, quisiera compartir con todos ustedes unos datos curiosos en el día de hoy para que ahí podamos abrir un poquito más sobre nuestro tema que está súper importante, que está muy bueno. Según estudios psicológicos, aproximadamente el 85%, que no es poco, ¿verdad, Bel? Sí. De las cosas que la gente teme nunca llegan a suceder. Entonces tal vez aquel sueño, aquella imagen que la persona tiene que no, va a pasar tal cosa, tal vez nunca llegue a suceder y causa ansiedad en la persona. Es cierto, el número es alto. Y lo siguiente dice, estudio encontró que enfrentar los miedos puede llevar a una mayor activación de la amígdala cerebral, lo que a su vez promueve el crecimiento y desarrollo emocional. Wow. Bueno, aquí vamos a preguntar a nuestros especialistas, ¿verdad? Amígdala cerebral es un término un poquito difícil. Y ahí tenemos... Encuesta encontró que el 72% de las personas que enfrentan sus miedos reportan una mejora significativa en su calidad de vida y niveles de felicidad. Ay, qué bueno. Entonces, como también habíamos visto, es un porcentaje muy alto y que trae muy buenos beneficios a la persona que enfrenta sus miedos. Es cierto. ¿Tenemos algo más? Informe de la OMS indica que el miedo al fracaso puede ser un obstáculo para alcanzar el éxito, ya que puede limitar el crecimiento personal y profesional. Y es cierto, sí. Es muy cierto. Hay muchas personas, hasta hay personas que se las ha preguntado ya de la tercera edad y muchos tienen sueños frustrados por el miedo de que qué hubiera pasado y después ya se arrepienten. De tanto tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no hice eso? ¿Por qué no disfruté de aquello? ¿Por qué no me arriesgué en eso? Entonces hay que tener en cuenta, enfrentar. Y bueno, nosotros tenemos uno más. El miedo número 1 en los Estados Unidos es el miedo a hablar en público. ¿En serio? Wow. Bueno. ¿Tú compartes de este miedo, Bel? He podido lograr enfrentarlo. Sí. Sí. Bueno, y con estos datos curiosos nosotros vamos ahora a la materia y ya regresamos con todos ustedes presentando a nuestros especialistas y hablando más sobre este tema, sobre cómo enfrentar, cómo vencer a los miedos. Ya regresamos con todos ustedes. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si supieras que el fracaso no existe? Si el miedo no existiera, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Esta emoción es una de las peores porque nos paraliza, no nos permite seguir adelante y por ende nos limita. El superar alguna situación complicada para cualquier persona significa un refuerzo para el alma.
El atreverse a hacer algo que creías lejano te fortalece como ser humano y te prepara para seguir superando los obstáculos de la vida. Enfrentar tus miedos te cambia la manera de ver las cosas y te hace sentir capaz de todo. Tal vez sea la mejor fórmula para generar poder en las personas. El miedo depende no solo de la propia personalidad, sino también de las experiencias vividas. Cada persona es única en su mundo interior, en sus vivencias y en su personalidad. Por ejemplo, una persona optimista y de carácter seguro, tras vivir un momento vital complejo y doloroso, es capaz de desarrollar diversos miedos y limitaciones psicológicas que le impiden avanzar en plenitud. Vivir es saber fluir. Pero los miedos, la ansiedad o las preocupaciones lo mantienen a veces a uno paralizado. Se podría decir que ese miedo del ser humano, ese miedo milenario del tiempo de las cavernas que nos salvaba ante cualquier peligro, ahora en los tiempos modernos, se convierte en miedos psicológicos que nos hacen morir en vida. Cuando el miedo hace pensar en los peores escenarios, del no tengo trabajo a nunca voy a encontrarlo, este es mi final y el de mi familia. Hay una diferencia que llega a ser peligrosa, pero este ejemplo viene bien para diferenciar los tipos de miedo. El miedo irracional que hace pensar en los peores escenarios es sin duda el más destructivo. No es útil porque no permite construir, sino que derriba la integridad personal. No obstante, el miedo por sí mismo no es negativo, ya que nos pone en alerta y hace reaccionar en defensa propia. En la actualidad, los miedos son más imprecisos, complejos y profundos. La soledad, las equivocaciones, el no estar a la altura de las expectativas ajenas, da miedo el fracaso o el hecho de que alguien te rompa el corazón. Por eso cuando alguien te dice, ella es muy valiente, no tiene miedo, no lo creas. La valentía es de aquellos que hacen las cosas aún si tienen miedo. ¿Y tú? ¿Vas a ser valiente? ¿Tú vas a ser valiente? Esta fue la pregunta con la que terminó nuestro reportaje. Y bueno, esta es una pregunta muy importante. Aquí en el piso con nosotras tenemos a Liliana Hernández, que es psicoterapeuta y nos va a ayudar mucho, con este tema tan importante, porque Liliana, es verdad que todas las personas pueden tener miedo, ¿verdad? Pero explícanos un poquito qué es el miedo en sí y cuál es el miedo a que las personas más enfrentan o más se quejan, digamos así. Bueno, el miedo es cuando tienes una reacción fisiológica muy fuerte a algún tipo de situación, por ejemplo. Entonces, hoy en día hay muchos miedos, pueden ser causados por, en general, los más comunes son el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a hablar en público, ese es otro, pero también tiene que ver las situaciones actuales, y por ejemplo durante la pandemia, el miedo a enfermarse o el miedo a que ocurra algo en una escuela que escuchamos demasiado en las noticias, cosas así. Wow. Digamos, algunas personas son más susceptibles a padecer de miedo más que otras, y esto puede ser de vivencias pasadas, digamos, experiencias que ella tuvo en la niñez, que puede desarrollar con que ella sea una persona así que el miedo le afecta más. Sí, sí. Bueno, los traumas, por supuesto, esa es una gran razón. También el tipo de crianza, si tuviste padres que tuvieron expectativas demasiado altas de ti y que te decían que no podías fracasar, que no podías hacer nada malo, entonces, bueno, te da ese miedo constante de que esto no puede pasar. Entonces, sí, o sea, tú vas creando patrones en tu vida, con los acontecimientos que ocurren. Incluso, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que después de la pandemia ha aumentado mucho el miedo a enfermarse, a los gérmenes, a el contacto con otras personas. Wow. Esto que ella comenta, ¿verdad, Bel? De una cosa que usted comentó, que, por ejemplo, el padre que
exige mucha perfección del niño, ¿verdad? Del hijo. Esto puede generar que él sea inseguro al punto de ocasionar tener miedo, pero ¿miedo a qué? A enfrentar lo desconocido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si van a la universidad, ¿no? Y salen mal en un examen, o sea, no, la idea de que no pueden salir mal. O van a una entrevista de trabajo y tienen que tener el trabajo. Y si no se lo dan, bueno, caen en una depresión horrible, internaliza esos pensamientos de que yo no valgo, o yo no puedo fracasar, o yo no puedo tener ningún tipo de rechazo, todo el mundo tiene que aprobar de mí. Afecta también en las amistades, en las relaciones, se vuelven personas, pueden volverse, personas que son muy sumisas o que siempre están tratando de complacer a los demás para no ser rechazados de ninguna manera. Ahí viene el otro miedo que usted comentó, que es el miedo al rechazo, ¿verdad? Y tenemos también a Yahaira Roblero, que está conectada con nosotras. Hola, Yahaira, ¿cómo está? Hola, buenas. Hola, hola, muy contenta de poder saludarlos y encontrarnos aquí en este medio. Un placer tenerte aquí. Y Yahaira, háblanos un poquito sobre, Liliana nos estaba comentando, ¿verdad?, sobre los miedos más comunes que nosotros hemos visto, y también sobre este miedo al rechazo. ¿Cómo esto puede afectar tan negativamente? Si usted puede hablar ahí un poquito más, algunos puntos más de lo que ya hemos venido comentando hasta ahora, sobre cómo este miedo al rechazo puede afectar la vida de la persona, no sé, a lo largo de la vida, ¿no? En la adolescencia, en la adultez también. Otros puntos que usted pueda mencionar. Ok, bueno, mantener ese miedo o de pronto alimentar o hacer que ese miedo al rechazo crezca puede limitar las oportunidades en las cuales las personas tengan, no porque no haya oportunidades, sino que este temor no te permite ver con claridad todo aquello que tienes o que lo que puedes alcanzar. Es como si fuera un freno. Cada vez que la persona quiere intentar algo, este freno es un autosabotaje constante que no te permite avanzar y no te permite tampoco vivir con bienestar. Entonces, afecta a nivel de las cuestiones quizá académicas, profesionales, oportunidades de crecimiento personal, problemas en la familia o problema en las relaciones. Porque aunque del otro lado no exista ese rechazo, esta persona constantemente está con ese diálogo interno que está autosaboteándole y que no le permite ir más allá. Es decir, que esto puede afectar en todas las áreas de su vida y que si de pronto se están dando cuenta que está allí presente, es muy importante pedir ayuda para poder ir sanando, ir enfrentando, entendiendo y pues resolviendo y poder mejorar y más bien avanzar desde la aceptación. Sí. Y podemos ver también algo, una palabra clave que acabas de decir es resolver. Entonces, ¿cuántas veces vemos el miedo enfrente de nosotros y en vez de enfrentarlo lo damos una vueltecita como no, yo ahorita no puedo eso, y se sigue agrandando y más oportunidades? Yo siempre lo veo así, de que son oportunidades que vienen a tu vida que a veces por causa del miedo no te dejan avanzar. Entonces, como tú dijiste, ¿cuál es la importancia de enfrentar los miedos en vez de evitarlos? Es que es bien importante el saber que el miedo es una emoción y es una respuesta fisiológica completamente natural del ser humano. No es agradable, o sea, no se siente bonito tener miedo, sin embargo, es una emoción que nos permite prepararnos para diferentes situaciones y que incluso nos entrena, y que es una manera en el que nuestro mismo cuerpo nos está diciendo, hey, alerta por aquí, mira, tienes que prepararte de esta manera. Entonces el miedo en sí puede ser muy, muy funcional cuando nosotros sabemos gestionarlo de manera adecuada. Ahora, cuando ese miedo, en lugar de darle una dirección, lo hacemos que se haga solamente más grande, más grande, más grande, entonces puede provocar muchísimo malestar. Cada vez como lo enfrentamos, aceptándolo, permitiéndonos sentirlo, recordando que somos humanos también, y entonces buscando y generando estrategias, soluciones, quizá en lugar de solamente enfocarnos en el miedo. Recuerden, voy a reconocer el miedo y lo voy a aceptar y me voy a permitir sentirlo, pero entonces ahora voy a enfocarme en cuáles son las soluciones que tengo, qué me puede apoyar o qué me puede ayudar de todo lo que estoy rodeado, cuáles son las herramientas y las estrategias que me han funcionado antes, porque en muchas ocasiones hemos
solucionado y enfrentado otras situaciones que nos han ayudado, a las que les hemos temido. Entonces vamos para atrás y, hey, antes me sirvió pedir ayuda, antes me sirvió practicar, por ejemplo. Entonces, desde las experiencias pasadas también podemos tomar herramientas para algo nuevo y enfrentar el presente. Sí, es cierto, Yahaira, porque realmente la persona, pero también para que ella pueda enfrentar estos miedos, ella tiene que conocer cuáles son los suyos, porque tal vez mis miedos son diferentes de los miedos de Liliana, ¿verdad? Entonces es importante que la persona pueda conocerlos para poder así enfrentar, ¿no es cierto? Sí. Sí, esa autorreflexión, o sea, tenemos que mirar hacia adentro y también ver cuáles son los resultados que nos está dando la vida en ese momento. Si sientes que estás como muy sola, muy aislada, ¿será que de dónde viene eso? ¿Es un miedo a miedo social, o sea, a enfrentar al miedo al rechazo, por ejemplo? ¿O es el miedo a algún tipo de fobia de no querer avanzar con tus proyectos por el fracaso, por ejemplo? Y el trauma también que usted comentó es algo que juega también sí, muy fuerte, muchas veces ¿verdad? cosas que pasaron en el pasado que conectamos con el presente que a lo mejor ni siquiera tienen que ver, que a veces son creencias limitantes que nos creamos nosotras que, como dijo mi colega, nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Entonces nos va a lanzar esas imágenes, las más feas que consiga, como, mira, te voy a mandar este mensaje para prepararte. Y uno así como, y a veces esta preparación, el miedo, la cosa no viene, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero aquel miedo ya viene. Te ataca y no te deja avanzar. Y no te deja avanzar, como que la persona tiene un miedo de algo que ni viene. Entonces esto pasa mucho también. Sí, es avanzar con el miedo, porque el miedo va a estar ahí. Pero es darte cuenta de que es un sentimiento completamente normal, está diseñado para protegernos, para ayudarnos a sobrevivir. Lo que tenemos es que evaluar cuáles son esas creencias que están ahí abajo, que a lo mejor no son tan realistas o en realidad no aplican a lo que está pasando hoy en día. Claro, no deja a la persona avanzar. Y Yahaira, háblanos un poquito también de la importancia que tiene la familia, ¿verdad? La familia, los amigos, en ayudar a la persona que tiene este problema, ¿no? Ella tiene este miedo, esta fobia, y hasta exterioriza, ¿no? Ella habla. ¿Verdad, Bel? ¿Tú ya conociste personas así? Sí. Que habla, ¿no? Le llamas, yo específicamente recuerdo hablar con un familiar y yo decía, me voy a preparar porque la persona ya me va a decir puras cosas de miedo, de negativas, de que va a salir mal, y yo respiraba profundo y yo, hola, ¿cómo estás? Ahí la persona. Entonces, cuando esa persona también cambió su mentalidad, yo pude ver una diferencia. Es cierto. ¿Y cómo la familia puede ayudar? La familia y los amigos también, Yahaira. La familia y los amigos juegan un papel crucial al momento de enfrentar o atravesar por situaciones a las cuales se les tiene miedo. Pueden ser una red de apoyo valiosísima. También nos pueden ayudar a que en el momento en el que estás experimentando ese temor o esa situación tan fuerte, te permitan corregularte. ¿Qué es esto de corregularnos? Es que la otra persona te acompaña mientras estás sintiendo o experimentando esto, y entonces la compañía, el apoyo, las palabras, la forma en la que la otra persona te está acompañando te ayuda a gestionar, a canalizar y a direccionar tu miedo. Así que los amigos y la familia pueden ser excelentes para ayudarnos a esta parte de la corregulación. También es bien importante porque nuestras palabras pueden funcionar como para, por ejemplo, decir cuáles son las herramientas, cuáles son las habilidades y las fortalezas que la otra persona tiene. Y entonces cuando nosotros les hablamos desde esa parte fuerte, desde esas habilidades, esas destrezas, esas cualidades maravillosas y fortalezas que se tienen, entonces le permitimos confiar y ver más allá de lo que de pronto la persona que tiene mucho miedo está viendo, porque en este momento quizás su visión está completamente nublada o está solamente enfocada en aquella situación. Entonces cuando el familiar viene y le dice, oye, pero es que tú eres una persona muy capaz, eres muy inteligente, eres una persona que ha logrado superar otras situaciones, esta está siendo difícil, pero ¿sabes qué? Tienes una gran gama de habilidades
que te están acompañando. Y esa es una. La otra, estoy contigo. Wow, qué importante. Muy importante, validar cómo la persona se está sintiendo. Los amigos y familiares es importante que hagámosle saber al otro que lo que está sintiendo es importante, no lo juzgamos, comprendemos y lo acompañamos durante este proceso. Esta es una manera excelente de poder acompañar a algún amigo o familiar que está pasando por una situación fuerte de miedo. Si no hacemos esto, al contrario, lo que podemos hacer, si juzgamos, si estamos como, uy, no, que estás exagerando, que eso no es tan fuerte y todo, lo único que estamos haciendo es que la persona pues pueda enfocarse o sentirse aún pues más rechazado y con más temor de las circunstancias que está viviendo. Wow, que cierto, es muy cierto. Y Yahaira, muchas gracias por estos consejos, porque seguramente ahí enseñó a muchas familias, a muchos amigos a lidiar con los problemas, ¿verdad?, relacionados a eso que las personas que ella conoce enfrentan. Y bueno, nosotros vamos ahora a un corte rapidito y ya volvemos hablando sobre este tema súper importante. No salga de ahí porque nosotros ya volvemos. Yo tenía una maldad inmensa en mi corazón, actuaba como las muchachas de las gangas. Empecé a conocer de gangas, en las drogas, en el alcohol, las armas, todo. Después de saber que Dios podía curarme de todo eso, empecé a querer cambiar. Y lo primero que hice fue dejar los vicios y empecé a sentirme mejor. Mas Dios siempre me mostró que sí era cierto, que Él me quería sanar, curar y liberar de todo lo que yo traía. El único que nos puede ayudar es Dios. ¿Qué es posible hacer en 25 segundos? El año pasado, cada 25 segundos, hemos ayudado a una persona en más de 116 países en donde desarrollamos nuestros proyectos sociales. En medio de tanta desigualdad, pobreza y hambre, hemos atendido a casi 12 millones de personas en distintos lugares. Luchamos contra el hambre, restauramos la salud mental, auxiliamos a los jóvenes con problemas, acogemos a personas que son marginadas por la sociedad y luchamos por la recuperación de las personas con vicios. Todo este trabajo no sería posible sin la ayuda de los voluntarios que donan día a día en favor de un desconocido. A lo largo del año, casi 500,000 de personas se han comprometido con el mismo propósito: ayudar al prójimo. Para ayudar contra el hambre, casi 1 millón de canastas básicas fueron donadas y cerca de 4 millones de alimentos fueron distribuidos, haciendo la suma de aproximadamente 9,000 toneladas de alimentos. Desde América del Sur hasta Europa, desde Oriente a Occidente, distintos continentes, países y fronteras de diversos pueblos y culturas. Para nosotros no existen barreras, distancias ni obstáculos. Estaremos siempre aquí para ayudar a quien lo necesita. Somos la Iglesia Universal. Soy el jefe de jefes, señores. Run. Ay, pobrecito.
No, pero el perrito estaba contento que tenía la colita así. Sí, solo que estaba... como dijimos, ¿no? A veces la persona ve la situación y piensa que es algo muy malo, entonces el niño, no quiero así reírme en sí del niño, porque muchas veces podemos estar en esa situación. Sí. Tal vez no con un perrito en realidad, pero tomó mucha valentía para que el niño fuera a acercarse al perro. Al final se tuvo que regresar, pero ahí lo tenemos, ¿no, Lilian? ¿Y cuántas veces se toma mucha valentía tener que cultivar eso, ¿no? De enfrentar el miedo y ser valiente. ¿Qué tan importante es enfrentar los miedos? Bueno, la valentía se desarrolla haciendo eso precisamente, o sea, enfrentando los miedos, trazándote metas que a lo mejor te lleven un poquito como más allá de lo que usualmente estás acostumbrada. Entonces, también normalizar el hecho de que en la vida va a haber incertidumbre, es totalmente normal, que va a venir, que va a haber incomodidad, abrazar esa incomodidad, entender que va a ser parte del proceso. Eso es lo que te ayuda a desarrollar la valentía, a mirar un poco atrás, entender por qué te cuesta desarrollarla, de dónde puede ser que está viniendo este miedo y tomar pasos, o sea, establecer metas poco a poco. Puede ser gradual, no necesariamente tienes que lanzarte al agua para aprender a nadar. Empieza con un pie, después el otro, vas poco a poco y buscar ayuda, buscar mentores, familiares, amistades, ayuda profesional, por supuesto, si la necesitas, para ayudarte como a enfrentar esos miedos y desarrollar la valentía con experiencia, porque esa es la mejor manera para poder hacerlo. Claro, y es algo que la persona tiene que tener este conocimiento de que ella tendrá que hacerlo por su cuenta. ¿Verdad, Liliana? No sé si usted es eso que estoy pensando, porque no es algo que depende de que otros hagan por mí, porque está aquí adentro, soy yo que tengo que buscar las formas de salir de eso, ¿no? Porque realmente, como estábamos hablando en el comienzo, en el principio del programa, hay miedos que sí paralizan a la persona. A veces la persona quiere emprender algo, quiere montar su negocio. A veces la persona, una cosa tan sencilla, ¿verdad? A veces la persona, su sueño es manejar, pero esta persona tiene un miedo a sacar, es solo hacer la prueba, ¿verdad? No tiene drive license, no tiene todavía la licencia porque le da miedo manejar. No es ni agarrar el coche en sí, es manejar, pero tiene este sueño. A veces esta persona tiene muchos otros miedos que ella tiene que hacer de su parte para lograr vencerlos, ¿no? Y dejar de estar estancada, paralizada en el mismo lugar. Sí. ¿Verdad? Sí, te pueden acompañar personas. No tiene nada de malo que tengas a alguien que te ayude, que te acompañe, que te dé ese feedback, como le decimos nosotros, como que, wow, noté que estás haciendo esto, qué bien. O, wow, noté que le tienes miedo a esto, pero ¿te recuerdas cuándo tal cosa? Sí, pero al final tú eres la persona que tiene que tomar. Cuando yo le digo a un cliente, la única manera de atravesar ese miedo es atravesando, o sea, literalmente tienes que hacerlo. Y no puedo, ahorita no, pero el punto es tomar pasos pequeños, graduales. Primero visualizar que lo estás haciendo, que te montaste en ese carro, que tienes tu licencia, que hiciste ese examen, cómo te sientes al hacerlo. Bueno, ya al darle como esa imagen a tu mente, ya estás un poquito más hacia la realidad o sea, empezar a hacer actos para lograrlo. Wow. De pasito a pasito, de poco a poco y visualizar. Entonces ahí ya tenemos más herramientas, ¿verdad, Bel? Sí, y ya Jaira tenía también una pregunta para ti. ¿Qué señales indican que el miedo está siendo superado por el éxito? Bueno, qué buena pregunta. Cuando de pronto notamos que este miedo se está manteniendo, cuando está siendo superado por el éxito, ¿verdad? O sea, que el miedo es más grande. Ok. ¿Quieres repetir la pregunta? Sí, ¿qué señales indican que un miedo está siendo superado por el éxito? Que la persona está enfrentando y está venciendo ese miedo. ¿Cuáles son algunas de las señales? Bueno, perfecto. Gracias. Quería estar segura que entendí bien la pregunta. Cuando te das cuenta que aunque haya sido difícil, no te has quedado allí paralizado y has avanzado. Ese primer paso que es sumamente importante y es muy valioso. Cuando
has dado ese paso y te das cuenta que te das la oportunidad de celebrarlo, que aprendiste y que ya estás viéndolo como más un desafío que te ha entrenado para algo más grande, esa es una señal de que has estado superando ya esos miedos. Cuando también te das la oportunidad de celebrarte y no solamente estás atrapado por esta incertidumbre de qué va a pasar, si lo estoy haciendo bien, y entonces te reconoces todas aquellas habilidades que te han logrado avanzar y no solamente las habilidades que puedas tener tú, sino que también te atreves a poder ver y agradecer la compañía, la mentoría de algunas otras personas que pudieron acompañarte en ese proceso, también es una señal de que has avanzado. Cuando te notes feliz, tranquilo, en paz, hablando con ese tema con satisfacción y con gratitud, enhorabuena. Felicidades, felicidades. ¿Por qué? Porque has logrado avanzar aún con todo ese temor que existía, hacer algo más allá y entonces hacer fuerza y uso de esa valentía interna que tenemos los seres humanos y entonces vencerlo y pues llegar a ese éxito sobre el miedo. Sabiendo que, bueno, de pronto ese miedo fue un maestro para nosotros y que ahora hemos aprendido muchísimo y que añadimos nuevas experiencias a nuestra vida. Es cierto. Y Yajaira, ¿qué también hace la persona enfrentar los miedos y tener el éxito y mirar atrás y decirse a sí misma, yo logré, yo hice? ¿Qué también hace para la persona, verdad? Su autoestima va al espacio, digamos. Sí. Es muy importante también darnos esa oportunidad de celebrarnos, porque si muchas veces lo que hacemos es que tenemos que estar, es que tengo que hacer esto, tengo que superar esto, y nos volvemos como un checklist enorme de puras solicitudes y exigencias, pero cuando ya estás allí y te estás dando cuenta que estás avanzando y estás tomando esfuerzos y estás caminando constantemente para alcanzar esos objetivos, celébrate, date una oportunidad para celebrarte, para agradecerte, para agradecer a Dios, para agradecer a las personas que te están acompañando y entonces de verdad puedes tener como esta satisfacción y decir, lo estamos haciendo bien. Es cierto, es cierto. Yajaira, muchísimas gracias por tu participación aquí hoy día. Nos encantó todas las herramientas que nos diste de cómo enfrentar, de cómo vencer a los miedos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a ustedes. Un abrazo bien grande con mucho cariño. Un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad. Y Liliana, háblanos un poquito qué tan importante es que la persona tenga una mentalidad positiva para enfrentar los miedos, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo va a venir para todos, pero cuando venga la persona a decir, bueno que viniste, ahí voy. ¿Qué tan importante es la persona tener esta mentalidad positiva? Más que positiva, yo diría realista, porque es como que aceptar de que viene ese miedo y como tú dices, reconocerlo, como que ahí estás, ya te vi, ya sé por qué estás aquí, me estás tratando de proteger, no hay problema. Aquí te doy la bienvenida. El positivo viene cuando te das cuenta de que hay una posibilidad de que puedes avanzar, de que puedes mejorar. Eso es lo positivo, es que existe esa misma oportunidad, pero que va a venir acompañada del miedo. O sea, de que no es solo que me voy a poder parar y avanzar de lo más fácil. Si eso pasa, buenísimo, pero no es la mayoría del caso, sino también esa aceptación de que esta situación no va a ser agradable, porque aceptar no es que te gusta, aceptar es que entiendes que vas a empezar desde esta partecita acompañado de estas cosas y con eso te impulsas. Entonces es más que todo que ser positivo es ser realista. Perfecto, sí. Esta es la palabra. Sí, y así como hay palabras, por ejemplo, de negatividad, también podemos usar para el bien, ¿no? Para beneficiarnos. Sí. Entonces ahorita vamos a las encuestas, a lo que la gente opina. ¿A qué le tiene miedo? Pues a la delincuencia. ¿Y ha vivido alguna situación así de miedo que nos pueda compartir? A una balacera que hubo en una ocasión cuando yo iba para la iglesia donde yo asisto. ¿Y usted cree que el miedo le ha limitado alguna vez en su vida?
No, porque pues de todos modos hay que salir a trabajar. Pues hay que aguantarse un poco el miedo y pues encomendarse a Dios cada vez que uno sale. Josefa, ¿usted cree que el miedo nos limita? Creo que sí. ¿A qué tiene miedo usted, por ejemplo? A la oscuridad, al perder a un ser querido, a la muerte también. Rocío, ¿a usted el miedo la limita? Sí. ¿De qué manera? Hay de varias formas, miedo de la inseguridad, pero más miedo me da el temor a Dios. Sí, porque no obedecemos lo que Él nos dice. ¿Y a qué más tiene miedo usted? La inseguridad, hay mucha inseguridad. ¿Se siente insegura en las calles y eso hace que no salga o que le cueste? Me cuesta harto de mirar a veces uno, tanta gente por ahí, le da a uno como ese temor. No tengo miedo en mi vida. ¿No tiene miedo a nada? No, a nada. Me siento segura a mí misma. Y por ejemplo, inseguridad en la calle o miedo a la oscuridad. Sí, pero siempre tener precaución. ¿A qué tiene miedo en la vida? A que mis hijas se queden sin mí. ¿Y eso le limita de alguna forma? No, pero sé que en la vida sí o sí siempre van a necesitar de la mamá, entonces ese es mi miedo, o quedarme yo sin ellas. Silvia, ¿usted tiene miedo en la vida a algo? No, para nada. ¿Y cree que si tuviese miedo la limitaría a hacer ciertas cosas? Tal vez sí, pero no me da miedo nada. ¿No tiene miedo a la oscuridad, a la muerte, a salir sola a la calle? No, incluso cuando viajo en avión yo digo, nunca duermo, porque no me duermo en el avión. Lo único que hago, voy despierta y digo yo, no, pues para ver a qué ballena le voy a caer. Ay, estamos aquí riéndonos de la señora, ¿verdad? Que dice que hay que estar despierta. Sí, y podemos ver que con cuántos miedos nos podemos identificar, ¿no? Muchas personas a la oscuridad, a perder un ser querido, y muchos, Liliana, dijeron cosas externas, cosas que ellos no pueden cambiar. Exacto. Entonces, ¿cómo la persona puede enfrentar esos miedos que ella no tiene control? Por la misma incertidumbre. A nosotros los seres humanos nos encanta tener control, nos hace sentir seguros. Una de las razones raíces de la ansiedad es eso, es no poder tener el control, no tener el control de lo que va a suceder, de lo que va a hacer otra persona, porque no podemos controlar las acciones de otra persona, entonces eso también nos limita y pensamos que ese tipo de falta de control no permite que uno avance, pero uno siempre tiene algo que ver, uno siempre tiene el control de lo que uno puede hacer. Y si tú te enfocas en lo que puedes hacer versus lo que no puedes hacer, vas a canalizar tu energía de una manera muchísimo más efectiva y vas a poder tomar pasos que te dan más tranquilidad, porque mientras más te das cuenta de lo que sí tienes control, más tranquilidad vas a tener, en vez de enfocarte en lo externo. En lo externo. Sí. Y hay personas que dijeron que no temen a nada, que no tienen miedo Yo a quiero nada. saber qué están tomando o qué, porque me encantaría. ¿Es posible eso? No, ¿es posible eso? No, ¿verdad? Mira, interesante, porque cuando yo vi eso, lo primero que pensé, a lo mejor esta persona tiene miedo a la vulnerabilidad. Sí. Entonces dicen, no le temo a nada para no mostrarse vulnerable. Porque al decir que tienen miedo, son vulnerables, cuando es todo lo opuesto. Al tú decir que tienes un miedo, ya estás dando el primer paso para enfrentarlo. Porque ya estás estás aceptando el hecho de que, ok, necesito avanzar con esto y ya puedes avanzarlo. Pero decirlo no significa que no está pasando. Claro. O no decirlo no significa que no está pasando. Es cierto. Y hay esta persona que les pregunta, ¿usted tiene miedo? No, no tengo miedo, pero seguro que no tiene miedo de eso, eso y eso. Ah, sí, porque él como que desconoce un poquito de que puede venir a ser el miedo, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema que está súper interesante después de este corte. No salga de ahí, nosotros ya volvemos, ¿verdad, Bel? Va a ser súper rápido. Ya volvemos con todos ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué ignoramos las cosas que nos inquietan, que parecen fuera de lugar, que no se sienten bien? La respuesta a por qué define quiénes somos. Entonces, si ves algo, ¿por qué dices algo? Aviso por mis amigos, por mi comunidad, por cada uno de nosotros, por todas estas personas maravillosas. Todos tenemos algo que vale la pena proteger. Entonces, ¿por qué no decir algo si ves algo?
Reporta cualquier actividad sospechosa. Si ves algo, di algo. No, 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 Carlos, no, diles que se vayan, por favor. ¡Haz que se vayan! No, aquí no hay nada. Mira, ¿no los ves? Los bultos son alguien, mira. No ves hay los bultos, no hay nada. Ya me tienes cansada. No me dejas dormir. No sé por qué no vamos a un especialista. Estás loco. No estoy loco. Sé lo que estoy diciendo. Mira, es alguien, tú no me entiendes. ¡Ya basta! Tú no me entiendes, no estoy loco. Una palabra puede cambiarlo todo. Piensa en eso. No. Carlos, No, diles que se vayan, por favor. ¡Haz que se vayan! No, aquí no hay nada. Mira, ¿no los ves? Los bultos son alguien, mira. No ves hay los bultos, no hay nada. Ya me tienes cansada. No me dejas dormir. No sé por qué no vamos a un especialista. Estás loco. No estoy loco. Sé lo que estoy diciendo. Mira. ¡Basta! ¡No hay nada! ¡No estoy loco! ¡Suficiente, Carlos! Sí. Carlos, mira, lamento no poder estar viendo qué es lo que tú estás viendo. Pero es que me frustro. Y perdóname por haberte llamado loco. Mira, necesito que busques ayuda porque ya esto está afectando a nuestra familia. Mira, mi mamá me dijo de este centro de ayuda donde nos puede ayudar con esta situación. ¿Y crees que me pueden ayudar? Si vamos positivos, ¿qué te parece? Ya no quiero ese tormento más. Está bien. Una palabra cambia todo. Una palabra. Si usted necesita ayuda, llámenos ahora al 713-665-6115. Y nosotros estamos aquí de regreso con nuestro tema súper importante, que sí, el miedo, como ustedes ya han escuchado, puede afectar negativamente a la vida de uno, impedir que uno pueda avanzar. Por eso es importante luchar en contra de él. Claro que él siempre va a estar ahí, porque como hemos escuchado, está para protegernos, ¿verdad? Pero en dadas situaciones también puede ser perjudicial, como hemos escuchado aquí muy bien. Y quisiera aquí preguntarle, Liliana, el miedo también juega un papel así importante, está ahí involucrado con el tema de la ansiedad y también de la depresión. Sí, definitivamente. El mismo miedo puede desencadenar sentimientos de ansiedad, palpitaciones en el corazón, sudoración, no puedes dormir bien, no puedes comer bien, ese miedo, ¿no? De la incertidumbre. Entonces sí, definitivamente el miedo es lo que la ansiedad no te permite avanzar a enfrentar tu miedo. Y al no enfrentarlo, entonces ya después, primero eso puede afectar tu vida social, puede afectar tus relaciones, porque digamos que tienes miedo al rechazo, entonces nunca sales, nunca socializas, nunca enfrentas círculos sociales, hacer nuevas amistades, entonces eso después te hace sentir solo, te hace sentir aislado, y como no lo enfrentas, después puedes mirar atrás y decir, wow, no enfrenté ese miedo, por lo tanto soy un fracaso, por lo tanto mi vida está mal y puedes caer en una depresión, ya que no lo hiciste o ves que otras personas sí lo enfrentan y lo conllevan bien, y puedes crear como ese ciclo de juzgarte a ti mismo constantemente por no enfrentarlo. Entonces sí, definitivamente está todo correlacionado. Exacto, y a veces la persona mira a la otra que está avanzando. Sí, y se compara, ¿no? Y se compara, exactamente. Aquella persona, mira donde ella llegó, yo no pude llegar hasta ahí, porque tal, exactamente esto, porque no ha luchado contra estos miedos, tal vez no ha vencido estos miedos, y a veces puede llegar hasta la vejez, ¿verdad? Y frustrada, una persona frustrada, porque yo no hice esto, porque yo no hice aquello, ¿verdad? Tal vez hasta con los hijos, porque yo no fui más amable, porque yo tenía miedo de ser muy amable con mis hijos,
y que ellos no me respetaran y hoy mis hijos viven alejados de No mí. quieren hablar conmigo. El miedo hace con que las Exactamente. personas se distancien, ¿verdad? ¿Eso es cierto, Liliana? Sí, sí, definitivamente, porque el ejemplo de, por ejemplo, de cómo tratas a tus hijos. Tienes miedo a ser muy permisiva. Entonces, si eres muy permisiva, lo puedes poner en riesgo. Pero entonces, si eres una persona que los cuida, los protege demasiado, entonces tienes miedo a que ellos no se desarrollen o no enfrenten nada en la vida. Entonces, estás constantemente en el modo miedo. ¿Qué es lo que pasa con el modo miedo? Estás siempre pensando en el qué podrá pasar o el qué pudo haber pasado. Nunca estás en el presente. Y nunca estás satisfecha, ¿verdad? No, y porque no estás haciendo nada de manera activa y lo más probable es que no estás actuando de acuerdo a tus valores, a lo que es importante para ti, sino que al actuar del miedo estás actuando de creencias limitantes que te has creado por experiencias, personalidad, traumas, etc. Es cierto, es cierto. Sí, podemos ver que el miedo también, como tú dijiste, te paraliza en el tiempo. No puedes ver, cometes el error, cometes alguna cosa y la persona, en vez de decir voy a enfrentar este miedo, voy a enfrentar lo que yo hice, queda paralizada y mejor se queda quieta. Entonces el tiempo pasa y vienen más culpas, más miedos. Entonces esta madre que nos está viendo, que tal vez ha tenido esas culpas, ¿qué le puedes decir a esta madre? ¿Cómo reiniciar o cómo enfrentar ese miedo que ahora ya tiene con sus hijos mayores? ¿Cómo empezar una relación? Siempre se puede sanar una relación, siempre. No importa en qué etapa de tu vida estés, no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre puedes en este momento hacer algo. Y es un cambio. ¿Qué puedes hacer diferente? Empieza con un pequeño cambio. Como, wow, yo siento que fui muy dura con mis hijos, fui demasiado exigente, los critiqué mucho. Diles todo lo opuesto. ¿En qué los admiras? ¿Qué es lo que aprecias de ellos? O sea, en vez de decir una crítica o en vez de decirles que no hagan algo o quitarles esa valentía de hacer algo por miedo o negatividad, cámbialo por algo positivo. Mira, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando ganaste ese premio, nunca te felicité y me parece que fue fabuloso que lo hayas hecho. O dale complementos o complejos de cosas que ellos han hecho o están haciendo, o sus familias si ya tienen familia, pero haz algo diferente. Una sola cosa, escoge una cosa, empieza por ahí y vas a ver cómo te sientes, vas a sentir una satisfacción y te va a dar más ganas de seguir haciéndolo, porque ya le vas a estar enseñando a tu cerebro cómo hacer algo diferente, a recibir esa dopamina ahí por ver que la otra se va a quedar así como, oh, wow, gracias, sí, lo agradezco. Y ellos ya después van a cambiar su comportamiento contigo, pero siempre se puede sanar. Sana tú primero, cuáles son tus preocupaciones, cuáles eran esos miedos, darte cuenta de que a lo mejor no era algo en ese momento, porque también perdónate, ¿okay? Date mucha gracia, ¿okay? Practica mucha gracia contigo de que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Ahora tienes otras herramientas, las puedes utilizar. Claro, la persona tampoco, ¿verdad? No, yo soy la peor persona del mundo. La persona también ser compasiva con ella también, ¿verdad? Exactamente. Y Liliana, vamos de aquí un ratito a los consejos finales sobre este tema, pero antes quisiera que usted ayudara a esta amiga que dice lo siguiente. Desde que me enfermé y me internaron, he sentido miedo, que cuando me duele algo, cualquier cosa, siento que es algo grave y ya no sé qué hacer, solo quiero volver a ser feliz. Entonces creo que es una persona que se siente triste, angustiada cada vez que le duele cualquier cosa y ya siente miedo de ir al médico. ¿Qué consejos podemos dar para esta persona? Bueno, esa persona ha creado un patrón que la hace sentir segura. Pero ¿cómo así si tiene miedo? Los patrones nos hacen sentir seguros, ¿ok? Entonces, si esa persona siente un dolor, ya sabe que si lo evita, que si dice que algo malo me está pasando, mejor espero, pero no voy al doctor, sabe cuál es el resultado de eso, que es que eventualmente va a parar, pero vuelve a caer y vuelve a caer. Entonces tienes que romperlo.
Tienes que primero aceptarlo, entender de que tengo este miedo, no me gusta cómo me siento. El miedo es normal. Primero, abraza el miedo. Entiende que te va a acompañar en este proceso y que pienses un poco, reflexiones en cuáles son esas creencias limitantes. ¿Por qué le tienes miedo a lo que te va a decir el doctor? ¿Esa información es para ayudarte o para hacerte sentir peor? La realidad es que es para ayudarte, es para poder darte el medicamento adecuado, para darte un tratamiento que te ayude, no para ponerte en peores situaciones. Recuerda que los doctores, por ejemplo, están entrenados para eso y que siempre puedes pedir varias opiniones, tienes esa gran flexibilidad, pero al final del todo, este ciclo no va a parar hasta que lo enfrentes. Enfréntalo en tu mente primero. Por ejemplo, imagínate que estás entrando a la oficina del doctor. Wow, ¿estás nerviosa? Respira. Practica técnicas de relajación, de respiración. Imagínate que estás entrando, que le estás diciendo al doctor y que el doctor te está dando resultados, te está dando algún tratamiento que puedas seguir y que ese tratamiento te ayuda y puedes avanzar. Ok, ya tu cerebro se siente como más tranquilo. Entonces ahora agarra el teléfono, haz la cita. Ok, wow, celebra eso, celebra el hecho de que hiciste la cita. Lo logré, ya, ok, un paso más. Después, móntate en el carro. Ve con alguien que te acompañe a lo mejor eso te hace sentir mejor, no estás sola. Y ya, hacerlo una vez para que empieces a romper ese ciclo y la próxima vez que tengas un dolor o una molestia, ya sabes que lo pudiste hacer, que tomaste los pasos que hiciste en ese momento y que lo puedes lograr otra vez. Wow, perfecto. Me encantó muchísimo estos consejos. ¿Y a ti, Bel? Me han ayudado mucho también. Y bueno, ya estamos ahí en los minutos finales de nuestra participación. Liliana, quisiera saber si usted tiene ahí un último consejo para toda nuestra audiencia que nos ve en este momento. Algo más que haya faltado comentar, que yo creo que tal vez no, porque hablamos de todo un poquito, pero ahí una última participación de cómo estas personas pueden ahí empezar desde hoy, desde ahora, ya a enfrentar estos miedos que se le presentan en la vida. Que todos nosotros vamos a tener miedos todo el tiempo, que vamos a tener que enfrentar. No va a parar, ¿no? La persona tiene que saber que no puede parar, pero algo que tú dijiste antes de podernos decir tu último consejo y que también quedé pensando es de que yo solo puedo controlarme a mí, lo que está en mi interior. Entonces, si yo no trato de querer controlarte a ti o a las circunstancias, yo voy a tener más tranquilidad. Entonces, eso es muy bueno también. Sí. Ah, veo. Sí, ese, por ejemplo, dar un paso, ¿no? Muchas veces pensamos es, ¿qué dirán? ¿No? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué van a opinar? ¿Me van a rechazar? Eso, ni tú ni yo tenemos control sobre eso. Tú solo puedes enfrentar eso sabiendo que estás haciendo lo mejor que tú puedes con lo que tú sabes. Enfócate en eso, en tu energía, en tu tiempo, en tu preparación y enfréntalo. Lo otro es no estás solo. Lo más probable es que si expresas este miedo que tienes con otra persona, profesional, una amistad, un familiar, lo más probable es que lo hayan vivido o conozcan a alguien que lo haya vivido y que te pueden acompañar en este proceso. No que van a arreglarte el problema por ti, no, lo vas a arreglar tú lo vas a enfrentar. Pero te vas a dar cuenta de que no estás solo. O sea, la probabilidad más alta es esa. Y toma un paso, poco a poco. No tiene que ser algo rápido, no te tienes que lanzar al agua. Ve poco a poco y celebra las pequeñas batallas que vas ganando para conquistar la guerra completa. Perfecto. Liliana, muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestro programa. Seguramente muchas personas en este momento que nos ven desde casa, desde el trabajo, de donde sea, se sintieron ayudadas, respaldadas. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Y bueno, nosotros vamos ahora al momento de la oración. Prepare-se usted, si usted está ahí con una persona a su lado, un amigo, una amiga, llame para que ore con usted también. Este momento de la oración va a ser bien importante, principalmente para usted que nos acompañó hasta ahorita y usted está viviendo en este momento una situación de miedo, de fobia, algo que usted no está logrando enfrentar solo, solita.
Vamos a hablar con Dios porque seguramente Él va a ayudar a usted. Vamos a orar. Momento de oración. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús, mi Dios, a través de esta oración, mi Padre, yo te pido que el Señor pueda alcanzar a cada vida, a cada persona, mi Dios, que en este momento está luchando, mi Dios, contra sí misma para vencer estos miedos que ella carga hace muchos años. Tal vez esta persona tiene miedo, pánico de la muerte. Esta persona ha sufrido un accidente y desde entonces ella tiene este miedo, este trauma. Esta persona perdió un familiar en un accidente y ella carga dentro de ella este miedo. Esta persona que tiene un miedo a enfermarse como nuestra amiga. Esta persona que en este momento, mi Dios, está paralisada, su vida no avanza, porque ella trae en su interior traumas, pasado, miedos. Esta persona que lucha contra la ansiedad, la depresión. En el nombre de Jesús yo determino, usted que nos escucha en este momento, desde su hogar, desde su trabajo, usted que escucha esta oración, si usted cree, en este momento sea libre de todo este peso, sea libre de toda esta carga, de todo aquello que te preocupa, que quita su paz. Sea libre neste momento. Mi Senhor amado, eu entrego a cada vida em suas manos, mi Senhor. Derrama tu paz, porque o Senhor nos dá este gran regalo que é tu paz. Então, que todas as pessoas que escutam esta oração recebam tu paz neste momento. Respire hondo, minha amiga e minha amiga. Você que está aí escutando esta oração, respire hondo e receba esta paz que não tem explicação, porque ela vem de lo alto. E entregamos, meu Deus, em tus manos a cada vida neste instante. E que tu presença, meu Deus, permaneça neste hogar, neste coração. Assim eu determino e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu creio que todos ustedes en este momento fueron alcanzados. Y por aquí quedamos con esta participación. Fue un placer, ¿verdad, Bel? A mí me encantó. ¿Y a ti? Me gustó mucho el tema de hoy. Esperemos que les sirva de algo, que lo pongan en práctica y vean los resultados. También todos los días estamos a las 4 de la tarde en la 57.9 Visión Latina. También tenemos Rompiendo el Silencio Radio todos los días de lunes a viernes a las 8 p.m. en la 106.1 FM. Es cierto. Ahí queremos todos ustedes también escuchando a través de la radio. Un abrazo para todos y hasta pronto. Bye. Chao, chao. Bye. La atmósfera cambiando está.